levantarnos en la mañana, ¿no? Tempranito, hacer el esfuerzo de madrugar, inclusive en invierno, que estaba fresco, y nos levantábamos y nos encontrábamos acá, ¿no? Así que para mí ha sido todo un año y unos encuentros muy nutritivos, ¿no? Muy nutritivos. Cada grupo es particular, porque cada grupo tiene su impronta, su manera, y digamos, y nosotros somos los que componemos el grupo. Cada grupo tiene distintas inquietudes, va a un ritmo, ¿no? Yo trato de más o menos generar un equilibrio para que todos podamos avanzar, ¿no? Juntos y a la par de alguna manera, ¿no? Pero bueno, para mí ha sido muy nutritivo también, muy nutritivo y expansivo. Y siempre voy aprendiendo con el camino. Digo, yo aprendo con ustedes también, ¿no? Lo cual también yo me siento afortunado y agradecido. De decir, de compartir lo que sé, pero ir aprendiendo también de lo que sé en el camino, ¿no? Entonces, yo miro para atrás y veo cómo eran mis cursos hace 5 años y miro cómo son los cursos ahora y siento mucho más sólidos, ¿no? Mucho más nutridos, pero porque yo también me he ido nutriendo, he ido aprendiendo, he ido incorporando distintas modalidades, tengo otra experiencia, manejo las cosas de otra manera, que bueno, me lo ha dado un poco el caminar, ¿no? Tengo otra mirada a las cartas, puedo ir a otra profundidad con cada uno de los arcanos del tarot, voy estudiando alquimia, entonces traigo algunas cosas de alquimia a los cursos, ¿no? Traigo cosas de cuarto camino, es decir, voy trayendo distintos lenguajes para enriquecer un poco la mirada, ¿no? Y la idea es esto también, que cada uno de ustedes vaya encontrando su propia voz con el tarot, su propia manera de leer el tarot, ¿no? Por eso acá esta no es una mirada general, en donde yo doy recetas, ¿no? Recetas para que, bueno, para que ustedes repitan, ¿no? Aprendan de memoria, ¿no? Digo, yo les quiero decir que he estudiado, he hecho muchos cursos y he investigado. Algunos cursos he terminado, otros cursos dije, esto no siento que es para mí. Pero hay algunos cursos que te dan como el manual y uno se tiene que aprender de memoria el sol, taca, 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 ¿no? Brillar, ¿no? Y digo, acá la idea no es acercar distintas perspectivas, distintas miradas de cada arcano y dejar abierta la posibilidad para que ustedes encuentren nuevos sentidos, nuevos significados, ¿no? Permitir cierta maleabilidad en cada arcano, que está vivo cada arcano. Entonces, cada arcano, en conexión con otros, va a traer otro mensaje, ¿no? En otro momento, para la misma persona, el mismo arcano va a decir otras cosas. Y la búsqueda, como captar eso que está vivo en ese instante, ¿no? En ese momento. Que es aprender a abrir los ojos también, para ver lo simbólico. La búsqueda de este curso también tiene que ver con el hecho de no quedarnos con la literalidad de las cosas. Cuando digo esto es con lo externo, con la fachada de las cosas, sino entender que detrás de cada hecho hay un sentido, hay algo sutil que por ahí no se ve, pero que tiene que ver con un significado, ¿no? Con algo que hay detrás de esa cáscara. Entonces, con esta mirada, uno puede ver la vida de otra forma, ¿no? Con esto de las sincronías, captar las sincronías, las señales, ¿no? Así que bueno, esto ha sido un poco la búsqueda que hemos tenido durante este año, ¿no? Para mí ha sido, por un lado, un desafío, pero ha sido grato, ha sido lindo las distintas experiencias que hemos tenido, ¿no? Con consultantes de todo tipo, en distintos estados, en distintas maneras, lo cual nos ha enriquecido, ¿no? Porque eso es lo interesante también, tener consultantes con distintas miradas de distintos países, en distintos estadios emocionales, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido también cierta maleabilidad a la hora de enfrentarnos con distintas situaciones. Así que ha sido un año interesante. No sé cómo lo sienten ustedes y me gustaría escuchar sus miradas, qué les pareció. Primero vamos a hacer como algo global del curso y después vamos a preguntas más específicas si hay de algunos de los arcanos o demás. Pero
también habíamos dicho que dedicaríamos la clase a mirar estas otras tiradas, ¿verdad, Ramiro? Sí, pero me gustaría hacer como esta parte de este cierre y abrir Ahora, como una posibilidad a esas miradas. Que voy a hacer algunas acotaciones, voy a traer alguna y voy a dejar para que ustedes indaguen. Voy a dejar algunos tips para que ustedes indaguen y profundicen en las que más les interese. ajá, mejor, porque esto la verdad es que me gustaría que podamos dedicar tiempo y tener también tu mirada sobre estos distintos tipos de tirada, porque ya yo miré un poquito el tema y me pareció bien complejo, por eso también hice esa petición que podamos dedicarle tiempo, no solo así por encima, sino realmente para entender cuál es el interés intrínseco de la cosa. Bien, bueno, vamos a enfocarnos en eso entonces. Si te parece, ¿Sí? también, Fer, no sé. Sí. Bien. ¿Qué hacemos? Tipo esto que dice Rama y después ya nos metemos con el otro. Bueno, vamos a las miradas y después hacemos un cierre si quieren. Vamos a esto de las distintas tiradas. Bien. Vale, gracias. Bueno. Fíjense que yo les he pasado distintas tiradas sacadas de internet, se las pasé en imágenes para que ustedes las tengan ahí. ¿Qué cualidad tienen este tipo de tiradas? Que suelen estar separadas por sectores, ¿no? Esto es algo muy común que hacen. Por ejemplo, ¿no? Mi relación conmigo mismo, invento, una carta. Mi relación con el entorno, otra carta. Mi relación con la materia, otra carta. Mi relación con otra carta, ¿no? Entonces, lo que suele pasar cuando uno enfoca solo desde una carta es que esquematiza las cartas. Como que a mi modo de ver y de entender el tarot, es como que cierra la lectura porque uno lee solo una carta. Entonces, acota un sentido, un significado hacia algo específico, particular, ¿no? ¿Está bien? ¿Mal? No. Yo prefiero enfocarme en lectura de 3 cartas para profundizar eso, para que ustedes cuando abordan una lectura donde las cartas es una sola carta que va en una posición, ya lo puedan leer, ¿no? Si nosotros partimos de ese tipo de lectura y vamos a una lectura abierta, como la que hacemos nosotros, es mucho más complejo. Pero si nosotros partimos de la lectura abierta que hacemos nosotros de 3 cartas, que después se va a profundizar, cuando vamos a una lectura posicional, de estas es mucho más fácil. Mucho más fácil. Es mucho más fácil, ¿no? Entonces, no hay una estructura definida de lecturas. Tal lectura es correcta, tal lectura es incorrecta, tal lectura está avalada por el grupo tarotístico Unidos del Mundo, ¿no? Digo, son distintas miradas, hay distintas miradas sobre lecturas, ¿no? A mí, esto es mi modo de ver, es mi interpretación, las lecturas que me parecen más ricas e interesantes son aquellas que basan su diagrama, la estructura de la lectura, en mapas simbólicos, en ciertos mapas simbólicos, ¿no? Por ejemplo, hay una lectura que tiene que ver con el mandala zodiacal, ¿no? Entonces se sacan algunas cartas para la casa de Aries, otras cartas para la casa de Tauro, ¿no? Tiene una estructura, un orden que se basa en la rueda zodiacal, en el mandala zodiacal. Hay otra lectura que tiene que ver con, por ejemplo, el árbol de la vida de la Cábala. Bueno, tiene una estructura que se basa en el árbol de la vida de la Cábala, ¿no? Bueno, después está la lectura del árbol genealógico, donde uno va ordenando las cartas, que mueve, es muy removedora e interesante de ver. Pero después hay lecturas que se pueden inventar, la gente las inventa.
las arma las lecturas. Ustedes pueden armar una lectura, ¿no? Por ejemplo, el ermitaño. Invento, miren, lo vamos a inventar. Tomo como referencia el dibujo del ermitaño y vamos a decir, bueno, el ermitaño tiene 4 cartas. Una va a representar el bastón, que es aquello en lo que se apoya el ermitaño, que es aquello que conecta con su deseo. Bueno, sacamos una carta para eso. Otra carta para la lámpara del ermitaño, ¿no? ¿Qué es lo que hay que iluminar? ¿Qué es lo que se ha aprendido? Por ejemplo. Otra carta para la joroba, como para decir qué es lo que se carga, cuáles son las mochilas. Y otras para el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que encarno? Por decir una cosa. Estoy inventando, ¿no? Porque después de esas que les mostré, van a ver que tienen referencia a esto, ¿no? Es decir, uno puede crear un método de lectura, una estructura, ¿no? Y puede sacar una carta o 2 cartas. Lo más interesante para mí es no solo sacar una, que como que les decía yo, sino es sacar por lo menos 2, para que se abra un poco el abanico de posibilidades y no quede tan estructurado, ¿no? Pero, digo, lecturas van a encontrar 500, miles. Me parece interesante que ustedes busquen y encuentren las que les parece más interesante a ustedes, o la que sienten que se encuadra con su búsqueda. Yo les pasé 4 o 5 de las que me parecieron más interesantes de que vi. ¿Por qué? Después van a encontrar una cosa muy común que pueden llegar a encontrar es, por ejemplo, incluso un tipo de lectura muy común es la cruz celta. La cruz celta, que van a hacer alguna que van a ver que las van a encontrar. Pero la cruz celta, por ejemplo, habla sobre un posible futuro. Hay muchas lecturas que hablan de un posible futuro, ¿no? Entonces, eso también, si ustedes leen algún tipo de lectura de esas, tienen que tener en cuenta, ¿no? Del enfoque donde partimos nosotros, que el futuro es una potencialidad, no es algo rígido que va a pasar de manera tajante, porque ahí pueden llegar a condicionar al consultante. Te va a pasar esto, ¿no? Digo porque van a encontrar varias lecturas que van a empezar a hablar del futuro. Tal carta en tal posición nos va a hablar del futuro. Futuro cercano, tal carta del futuro lejano. Bueno, si nosotros utilizamos esos métodos, mi recomendación es que le den a entender al consultante que es una potencialidad ese futuro. No es algo duro, tajante, que ya está predestinado para que le vaya a pasar, ¿no? Eso me parece un dato importante, ¿no? Y una de las lecturas que sí me gustaría que podamos nosotros anexar a nuestro, vamos a llamar, bagaje, a nuestra colección, es la lectura, pero como para que ustedes tengan una referencia y se lleven algo, es la lectura de los centros energéticos. La lectura de los centros energéticos. Que nos vamos a basar en el arcano del mundo. El último arcano que vimos. Esta va a ser la lectura de los centros energéticos. Lo voy a explicar, ¿no? Fíjense que cuando nosotros hablamos del arcano del mundo, hablábamos de la mujer en el centro y que alrededor formaba un mandala. Un mandala es una imagen del cosmos, decíamos nosotros, de determinado orden, y cada ser que estaba alrededor representaba uno de los elementos, ¿no? Un elemento, un palo de la baraja, que a la vez representa un centro energético, ¿no? Entonces, teniendo como referencia el arcano del mundo, podríamos extraer la lectura de los centros energéticos,
para ver qué nos dice de cada uno de estos centros energéticos, cómo estamos energéticamente. ¿Hasta acá vamos bien? Ahora lo explico, sí, cualquier cosita. ¿Sí? Perfecto. Bueno, si tienen alguna duda me dice. Vamos a sacar a priori, la más simple, 5 cartas. 5 cartas. ¿Mm? Vamos a barajar, cortamos, hacemos el mismo ritual de siempre. Y vamos a sacar. La primera carta va a ir al centro y va a representar a la mujer. Es decir, la primera posición es en el centro y va a representar a la mujer en el dibujo, que nos va a hablar del presente del consultante. Cómo el consultante está integrando o no estas energías. Sería la primera carta. Bien. Segunda carta. Va a ir abajo a la izquierda, en el lugar donde está el buey. El buey, abajo a la izquierda. Nosotros decíamos que el buey representa el elemento tierra, ¿no? Entonces, nos va a hablar ¿de qué ámbitos nos va a hablar? Del centro energético, del cuerpo físico. Nos va a hablar cómo estoy con la materia, cómo es mi relación con la materia, mi relación con el dinero, mi relación con el territorio. Sí. Oui, perdón, Ramiro, una pregunta. ¿Esto sería el consultante en general, como está con sus distintos centros energéticos, o el consultante en relación con tal problemática? No, bueno, claro. Cuando haces esa tirada. Es el consultante en relación con sus centros energéticos, pero que el mundo interior del consultante obviamente va a estar en relación con lo externo, ¿no? Nos va a hablar del interior, Claro. de cómo él se siente, ¿no? Cómo está su relación con su cuerpo físico, por ejemplo, ¿no? Pero eso tiene cada arcano que va en los elementos, nos va a mostrar cómo está en relación con ese ámbito también. Que hay una correlación entre el adentro y el afuera, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito, vamos a sacar una carta para el ámbito de el buey, la tierra, ¿no? Y sale... Pero esto no va relacionado con una pregunta precisa, porque en general la gente tiene como un tema. Por ejemplo, mi tema ahora es alquilar el despacho. ¿Se podría hacer esto en relación con una problemática o es como el estado general del consultante? Ahí va. ¿Es la diferencia? Sí, sí. Es como una descripción del estado general del consultante. Pero se puede hacer una pregunta. ¿Desvinculado de un tema en particular? Se puede. Entonces, ¿cómo esa persona encarna ese tema? ¿Cómo se lleva con la materia respecto a ese tema? ¿Cómo le afecta emocionalmente ese tema? Sí. Las dos cosas. Se puede hacer como una mirada general o enfocarlo a una pregunta. El despacho, por ejemplo. Entonces vemos cómo el tema del despacho te afecta emocionalmente, económicamente, ¿no? Etcétera. Bien. Gracias. Por favor. Entonces, volviendo acá al buey, el elemento tierra, nos va a hablar de la relación, decíamos, con la materia,
el dinero, el territorio y el cuerpo físico. La tercera carta va a ir abajo a la derecha. Eso está representado por el... Es el fuego, los bastos, en los arcanos menores, los bastos, y van a representar el deseo, la energía sexual creativa. ¿Qué hago con esa energía? Es decir, lo podemos llevar a la palabra trabajo. Bien. Y motivación, podemos decir también, la motivación. Bien. Seguimos. Cuarta carta. Va a ir arriba a la izquierda. Va a estar representado por el ángel. Estos son las copas, ¿no? Van a hablar del elemento agua. Esto es espiritualidad, emocionalidad, sentimientos, empatía. Bien. Y por último, una quinta carta que va a estar representando en el arcano al águila o al ave fénix, como algunos dicen, que son las espadas. Es el centro intelectual, ¿no? El aire. Esto es cómo estoy mentalmente, cómo me afecta mentalmente determinado tema. En el caso de que pregunte sobre un tema, ¿cuál es mi mirada sobre ese tema? ¿Cuál es mi ideal? ¿No? ¿Cómo comunico? ¿Cómo me expreso respecto de ese tema? ¿Puedo comunicar? ¿No? Entonces, fíjense que con esta estructura, tomando como mapa el arcano del mundo, nos da un paisaje, un panorama energético del consultante en general o el consultante respecto a determinado tema o cuestión, ¿no? Es como que nos da un pantallazo, como si fuera una radiografía sutil, ¿no? De los centros para ver cómo lo afecta, cómo lo mueve, ¿no? Y fíjense que yo les di 5 posiciones. Por cada posición pueden sacar más de una carta, ¿no? Lo básico sería sacar una en la posición 1, otra en la 2, otra en la 3, pero pueden sacar 2, 2, 2, 2, 2 y 2, por ejemplo. Para que sea un poco más amplia y rica y que quizás más precisa esa mirada. Qué interesante, qué interesante. Bueno, esta es un tipo de lectura que yo hacía antes. Ahora cada tanto la utilizo, pero menos. Ahora soy más de sacar 6 cartas y leo 6 cartas o alguna tirada de relación en casos puntuales, ¿no? Pero esto es una lectura que me parece interesante, ¿no? A mi modo de ver. Por eso también las comparto, ¿no? Ahora dijiste que tú en general
lógica, de hecho, como lo hicimos cuando hicimos la sesión. Claro, Ramiro, es decir, tú sacas 6 cartas y así lo hiciste, ¿no? sí, En general. sí. ¿Cómo es las 6 cartas? 6 cartas son 3 arriba y 3 abajo. ¿Dónde? D'accord. Aquí, de entrada, mente, 6 cartas. 6 cartas. 3 arriba. Las 3 de abajo nos van a mostrar lo que se manifiesta en la situación. Lo que está, se exterioriza. Mientras que las 3 de abajo van a mostrar aquello que subyace. Apagamos un cachito. Las 3 de abajo van a mostrar aquello que subyace, que está en el subconsciente, podemos decir. Entonces, fíjense qué interesante porque acá toma otro matiz también las 3 cartas. Porque podemos leer horizontalmente, como lo estamos haciendo, pero podemos leer verticalmente, como la de arriba conecta con la de abajo. Y eso nos va a dar otra información entre lo que se muestra y lo que subyace a determinado tema, por ejemplo. ¿Y qué representaría en esta tirada, Ramiro, la primera columna, la segunda columna, la tercera columna? No, esto no tiene representación. Es como la lectura que hacíamos nosotros libre, podemos llamarlo, ¿Sí? pero hay una conexión. El del arriba o el afuera con las cartas de abajo, que es el adentro. Esto no es algo que está estructurado. Columna 1 significa tal cosa, columna 2 la otra, columna 3 otra cosa. Sino que sería como un Sí, tríptico. entiendo. Sí, entiendo. Pero no obstante, como tú hiciste la sugerencia de hacer dialogar la carta de arriba con la carta de abajo, de ahí surgió mi curiosidad. ¿Cómo sería esa conexión? ¿A partir de qué concepto tú podrías conectar la de abajo con la de arriba? Bien, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo pregunto porque, por ejemplo, una tarotista me dijo, no sé si tú qué opinarás de esto, siempre la primera carta representa al consultante. Ah, tú nunca nos dijiste esto, entonces... No, claro. Es su forma. Eso es la manera que tiene esa tarotista de enfocar o de abordar. Por eso, acá no damos recetas. Esa es su receta, ¿no? Es su manera y todas son, desde mi punto de vista, si a ella le funciona, perfecto, ¿no? Digo, por eso, esta es una manera, pero digo, esto también tiene, este curso, la posibilidad de que se abran a otras maneras u otras formas, ¿no? Por ejemplo, arriba sale la rueda de la fortuna invertida, que me puede mostrar que algo se repite, que algo no puede cerrar un ciclo, ¿no? Como que se gira en la rutina. Por ejemplo, ¿no? Lo estoy sintetizando. Bueno, y abajo, no sé si lo ven, está el loco. Entonces, lo que me muestra en lo externo es que hay algo que se repite, algo que gira sobre sí, ¿no? Una rutina, pero lo que subyace abajo es ganas de moverse, ganas de irse, por ejemplo, ¿no? Entonces, una cosa es lo que muestra la situación, o el consultante ante la situación, y otra cosa es lo que pasa por dentro, ¿no? ¿Se puede llegar a entender? Ahí más o menos. Entonces, yo puedo leer después, por ejemplo, esta carta, al lado está el emperador, y bueno,
hay rutina, pero por lo menos esa rutina genera una estabilidad en la materia, una estabilidad económica. Entonces, por eso, por decir una cosa, ¿no? Pero abajo estoy viendo que hay ganas de moverse. Por ejemplo, estoy inventando, pero digo, me estoy creando. Y debajo del emperador está el colgado invertido. Entonces veo que no puede cambiar la manera de ver. Entonces, lo que está arriba, el emperador, la estructura económica, hace que esa persona se mantenga en esta rutina a pesar de sus deseos de irse. Por ejemplo. ¿No? Entonces, fíjense que yo puedo conectar horizontalmente las cartas, pero también verticalmente las cartas. En donde la primera carta de arriba va a conectar con la primera carta de abajo. ¿No? ¿Se va entendiendo un poco la forma? Uy, es muy interesante. ¿Y si fuese el colgado no a la inversa? Digamos, hacia arriba, así. Bueno, nos puede decir que... Si fuese normal de pie. Bien, de pie. Bueno, que acá se está cambiando o se está buscando cambiar el punto de vista para poder dar ese movimiento, por ejemplo, ¿no? El colgado es como cambiar el punto de vista, ver las cosas de otra manera, ¿no? Para dar ese salto, ¿cierto? Es decir, que a nivel interno se ve que su alma está como ya digiriendo la experiencia, entre comillas, pasada, que está aún presente, pero que está por terminar, que ya el trabajo de maduración está ya empezado para poder surgir y materializarse dentro de poco, algo así. Sí, perfecto, ¿no? Apago la cámara porque así vamos a fluir. Sí, totalmente. Vale. ¿No? Es una buena apreciación ese, por ejemplo. ¿No? Entonces, vamos a suponer que detrás del emperador, síganme con el audio, sale el ermitaño. Entonces, el ermitaño nos muestra que también ya está un poco cansado, ¿no? Que ya tiene cierta experiencia en ese trabajo, en esa rutina. Vamos a suponer que era un trabajo, ¿no? Y debajo del ermitaño sale el arcano sin nombre, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, arriba hay algo que se muestra cansado, ¿no? Que está de alguna manera con una carga, con una mochila, pero abajo lo que se muestra subconscientemente es querer cortar, querer de alguna manera salir de ese trabajo, ¿no? Entonces, con esto vemos lo que se muestra afuera, lo que se manifiesta y lo que suceda al interno del consultante, ¿no? Ah, qué interesante, re interesante. Bueno, gracias. es muy interesante. Yo hago este tipo de lectura generalmente, ¿no? Uy, me la hiciste a mí. Ah, pues sí, me acuerdo. Claro. Sí, mira. Sí, me acuerdo en Primitivo. Pero bueno, para yo compartirles esta forma de lectura, primero teníamos que ver la de 3 cartas, ¿no? La de las 3 cartas, ¿cierto? Bueno. Fíjense, la voy a complejizar un poco. No los quiero complejizar a ustedes, pero vamos a jugar un poco. Fíjense, se puede sumar y restar también arriba y abajo. Ver cómo se conectan estas cartas. Entonces, vamos a hacerlo acá. 9 es el ermitaño, más 13 el arcano sin nombre, nos da 22, que es el loco. Fíjense que hay un cansancio, hay ganas de cortar. ¿Para qué? Para movernos hacia algo nuevo, por ejemplo. ¿No? Bueno, vamos para el otro lado. Arriba está el emperador, ¿no? Y abajo está el colgado. 4 más 12 es 16 la torre, por ejemplo.
¿no? Entonces, fíjense que esta estabilidad, bueno, da una economía, un orden en la materia, pero se está tratando de ver de otra manera para desarmar esa estructura de hace mucho tiempo. Entonces vamos enriqueciendo la lectura con material de cartas que permiten la suma y la resta, ¿no? Y puedo sumar de arriba a abajo, puedo sumar así, entre dos cartas, digo, es un mundo que se abre matemático, así que es un mundo. Bien, yo les diría, y esto es una recomendación mía obviamente, después cada uno va viendo que con esta lectura, las lecturas de 3 cartas, con la expansión que hemos hecho, con la lectura de 6 cartas y con la lectura de los centros energéticos, que ahí ya tienen materia, y la lectura de las relaciones o los vínculos, que se acuerda que separamos. Yo creo que con esos tipos de lectura ya tienen para entretenerse y para bucear y profundizar bastante. Yo les di esas que están ahí en las imágenes como referencia también para que miren, para que vean, ¿no? Les subí un libro de Rachel Pollack. Rachel Pollack es una mujer muy conocida en el ámbito del tarot. Es que tiene varios libros. Ella hace hincapié sobre todo en lo que tiene que ver con el tarot Rider-Waite, ¿no? Ella creo que es de una parte, es Rosacruz. Ella entonces, bueno, tiene toda una mirada esotérica también. Pero yo les pasé un libro que es Tarot Laberinto Abierto, creo que es, o algo así. Se los pasé en PDF. Donde ella sube ejemplos de tiradas, de lecturas, y cuenta su experiencia con el consultante. Es un libro que está bastante interesante, cómo lo va narrando ella, ¿no? Y describe un poco las situaciones. Vino un consultante de tal edad, de tal, me contó que su situación en el trabajo no iba bien. Entonces nos sentamos, tomamos un café, salieron tales cartas. Entonces va siendo como una narración del proceso con las cartas, lo cual es súper interesante, ¿no? Digo, ella lo enfoca desde el Rider-Waite, ¿no? Pero me parece que está bueno. Entonces, a veces en el Rider-Waite está más dirigida la mirada, sobre todo en los arcanos menores, ¿no? Pero bueno, es un buen ejemplo ese libro para que ustedes analicen, indaguen en esa manera, vean su forma. Así que eso es un libro que es para ahora el verano. De lectura de verano está muy bien, ¿eh? Anda bien, es entretenido. Es muy entretenido, muy entretenido. Bueno, ¿qué otro libro les voy a recomendar? Y después, creo que lo tengo en PDF, se lo voy a compartir. Digo, estos son libros que son complementarios al curso, ¿no? Digo, pero que traen otras miradas o suman un poco, enriquecen la mirada que venimos aportando nosotros. Hay otro libro que les voy a pasar de Camelia Elías. Camelia Elías es una escritora nórdica. No sé si ella es de Dinamarca o de Noruega, de por allí, de una zona muy interesante su mirada. Ella es, vamos a decir, discípula de Enrique Enríquez. Ella es discípula de Enrique Enríquez. Y tiene un libro que se llama Leer el tarot como el diablo. Leer el tarot como el diablo. Es provocadora, es muy artista ella, ¿no? Es artista, entonces. Y trae ejemplos también de lectura, pero más desde la mirada de Enrique Enríquez. Es un lenguaje más óptico, más visual, sacándole un poco los significados a cada una de las cartas, ¿no? Sacándole un poco los significados. Digo, ella, Camelia Elías y Rachel Pollack
tienen miradas distintas sobre el tarot. Sin embargo, las dos son muy interesantes. También se los voy a pasar para eso, para que vean que no hay una forma de leer el tarot que es la correcta, la universal, donde está el secreto universal y la verdad. No. Hay distintas miradas, distintos enfoques, igual de interesantes y ricos, cada uno, ¿no? Después, la idea es que ustedes vayan decantando por lo que les resuene más de esto, ¿no? Lo que les vaya resonando más. Bien, eso es otro libro que se los voy a subir al grupo. Bueno, ¿qué otro libro les voy a recomendar? Tengo varios para recomendar. Esto es como un anexo para que puedan ustedes profundizar e ir indagando. Hay uno de Jung y el tarot, de Sally Nichols, que está muy interesante. Estás muteada. Perdón, ¿lo pondrás en el chat? Sí, sí, los voy a escribir todos los nombres. Y los que tengo en PDF se los paso. Jung y el tarot, de Sally Nichols. Ella es psicóloga junguiana, ¿no? Y utiliza en sus terapias el tarot como una herramienta, siempre desde un enfoque junguiano, ¿no? Entonces, trae toda la mirada de Jung, ¿no? Y la conecta con el tarot, ¿no? De alguna manera es un recorte y hay una analogía, una correspondencia que ella ve entre el tarot y lo que proponía Jung, ¿no? Que él tocó temas como la alquimia y demás, ¿no? Otros lenguajes simbólicos. Bueno, es otra mirada, que está muy interesante también lo que dice, ¿no? Es muy enriquece, todo enriquece, para después cada uno va haciendo su propio destilado, ¿no? Su propio destilado de esto, ¿no? Su propia receta, vamos a decir. Bueno. Otro libro. A ver si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Oui. Bien. Oui. Otro libro que les voy a pasar es, fíjense, es interesante esto, se llama El tarot, la respuesta del futuro. El tarot, es de una mujer india que se llama Chalai Angar. Chalai Angar, después, ese lo tengo en PDF, después se los voy a compartir. Que es el libro que inspiró a Enrique Enríquez a conectar con el lenguaje óptico. Es decir, esta mujer analiza el tarot desde la naturaleza, desde la patafísica, lo lleva al tarot como un lenguaje poético y trata de que el tarot sea un lenguaje artístico, poético, ¿no? Lo corre un poco de cierta dinámica científica y lo lleva más a lo artístico, que me parece también súper interesante, ¿no? Entonces, les voy a pasar estos distintos libros para que ustedes por lo menos vayan chusmeando, indagando un poquito, leyendo por arriba, y si a alguno les interesa lo pueden imprimir o pueden ver de conseguirlos en papel. Hay algunos que son más fáciles, otros no. Este de Chalai Angar no se consigue, está medio descatalogado, ¿no? Pero el de Jung y el tarot se consigue en las librerías, por ejemplo. El de Camelia Elías está más complejo, pero se puede llegar a conseguir. Pero bueno, el de Rachel Pollack creo que se puede conseguir, ¿no? Pero bueno, yo les voy a pasar los PDFs. Entonces, estas son como pequeñas recomendaciones para que puedan ir ustedes engrosando un poco la mirada del tarot con otras visiones, ¿no? Con otras visiones. Bien. Bueno, me gustaría tomarnos... ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a esto? Este acercamiento a estas nuevas miradas o lo que quieran traer. Estas lecturas, ¿sabes? Que son como, no sé si el pasado, el presente, o por ejemplo, las que tú enviaste.
que sería esto, son más sencillas de leer, dijiste, qué hábitos o actitud tendría que cambiar, qué Ujú. camino de mi vida debería que cambiar, el consejo, la estrategia, si implemento esto, entonces dará más o menos esto. Esta a ti te parece que son más acotadas, pero igualmente para empezar como principiantes te parecen interesantes, Ramiro, como para, ¿sabes? No sé, eso, Sí, más acotado, más sencillo y desarrollar. sí. Mirá, yo les aconsejo, entiendo dónde va la pregunta y me parece que está bueno. Me parece que enriquecen, están buenas y les va a traer a ustedes esto, permitir acercarle un mensaje a una amiga, a un consultante, a un vecino. El tema, me parece, es no encerrarse en este tipo de lecturas, porque a la larga, yo lo he visto con lectores y lectoras de tarot, se quedan como encasillados en esto de esta carta representa esta cosa, esto representa lo otro, ¿no? Y eso a la larga me da la impresión de que en vez de expandir la mirada de cada arcano, la va cerrando, ¿no? Por eso yo quise iniciar desde otro lado, para luego que ustedes puedan ir a estas lecturas, bueno, qué tengo que tomar conciencia, cómo accionar, ¿no? Qué no debo hacer, y puedan sacar una carta, pero tengan una mirada mucho más amplia de ese arcano y no quede encajonado, porque me da la sensación de que si no, este tipo de lecturas, si se sistematizan y uno se aboca solo a este tipo de forma de lectura, es como que va quedando algo más estructurado, algo más cuadradito, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Como que en vez de expandirse, se cierra. Voy a llevar una metáfora fútbol, no sé si se entiende, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? Una metáfora futbolística, que bueno, Fer capaz que la va a entender porque me parece que le gusta el fútbol, no sé Mari Silvestre a vos, pero no importa. Digo, cuando se utiliza un sistema, un técnico, que es el que dirige, utiliza un sistema muy estructurado donde cada jugador cumple un rol o una función determinada específica, los jugadores más habilidosos, más mágicos, muchas veces se van perdiendo porque tienen que cumplir una función determinada, ¿no? Entonces toda la parte, bueno, con el tarot pasa un poco esto, cuando si nosotros nos abocamos a un sistema estructurado, cerrado, es como que algo se va mecanizando, automatizando, ¿no? En el fútbol como en el tarot. Metáforas que... Muy buena la metáfora, se entiende súper bien, Ahí va, Ramiro. ahí va, bueno. Entiendo. Me viene Em, otra duda sí, que yo creo hice una vez con otro oráculo, con una amiga, que utilizamos el oráculo como si fuese una constelación familiar. Es decir, hemos abierto un campo y en función, ya hace 2 o 3 años, ujú, pero en función de la problemática de cada una, hemos sacado cartas. A ver, esta carta puede representar a mi padre, por ejemplo, pero una carta puede representar también a una parte, ¿sabes? Por ejemplo, en relación con el despacho, uno podría ser mi confianza y otra podría ser mi miedo sí. y otro podría ser, no sé, la ex inquilina, ¿sabes? Y sacarlas así y ver cómo juegan entre sí, qué dicen entre sí. ¿Tú practicas de vez en cuando cosas así? ¿Te Eh, interesa eso de mezclar un poco las constelaciones y el tarot? lo que yo hago es, yo le doy clases a consteladoras, a mujeres que son consteladoras, y ellas utilizan el tarot como una herramienta para complementar. Yo no suelo utilizar eso, pero puede estar interesante, ¿eh? Digo, yo hablo de mí, no lo suelo usar, pero tengo estudiantes o alumnas que lo utilizan para eso. Lo que yo a veces hago es
es una lectura del árbol genealógico, que trae mucha información de esto, ¿no? Es muy interesante. El año que viene, si siguen, vamos a profundizar y ver una lectura del árbol genealógico, ¿no? Y es muy movilizante, porque nos trae otra mirada, ¿no? Pero se puede, sí, María Silvestre, totalmente, ¿no? Por eso esta es una invitación a que ustedes experimenten, ¿no? Que digan, bueno, abramos una constelación y constelemos con el tarot. A ver, este es mi padre, bueno, esta es mi madre, qué arcano representa esto, ¿no? Experimenten, experimenten. Porque me parece lo más rico eso, es que cada uno de ustedes experimente y vaya sacando sus propias conclusiones con la experiencia, ¿no? Porque quizás hay lecturas o formas que a mí me son útiles y nutricias y me siento cómodo, y ustedes encuentran otras en donde se sienten más cómodos y sienten que pueden aportar más, por su experiencia, por su manera de leer, por su mirada, ¿no? Entonces, yo les traigo acá las lecturas donde yo me siento cómodo, donde yo siento que puedo aportar. Una lectura abierta a mí me permite más el hecho de ejercitar el leer las cartas, intercalarlas y generar una narrativa, que es algo que tiene que ver con parte de mi interés, ¿no? De generar una narración. Pero bueno, también tiene que ver que yo estudié literatura, que yo me interesan las historias, digo, son cuestiones de mi interés, ¿no? Que quizás ustedes tengan otro tipo de intereses u otra búsqueda. Entonces, me parece lo más interesante es que vayan experimentando, ¿no? Que busquen, digan, mira qué interesante esta lectura de la constelación con el padre. Bueno, voy a experimentar. Bueno, y vean cómo se sienten, ¿no? Vean cómo se siente. Con una de estas muchachas que estudia conmigo, tenemos idea de en algún momento, ahora capaz que ya voy a estar más tranquilo, de juntarnos y hacer un encuentro, un taller de constelaciones y tarot. Así que vamos a ver si mechamos, empezamos a conjugar estos dos lenguajes, a ver qué pasa, a ver qué se sucede, qué se sucede. Sí, bueno. Yo recuerdo así, tendría que hablar con mi amigo, porque ya hace años, pero que fue muy movilizador, que fue muy interesante, y me parece que las constelaciones, esto de abrir un campo simbólico y de ponerse dentro de pie y de poner las cartas, es como mover energía. No se queda tanto en el plan mental como está la tirada cuando estemos sentados, el hecho de estar de pie. Y ya se mueve algo realmente que entra ya en el campo terapéutico, no solo diagnóstico y de entender, es decir, de estar aquí en el cerebro izquierdo, sino de, ya empezamos a entrar en una dinámica terapéutica propiamente dicha, y lo había anotado Bien. con esta amiga, y fue es que las constelaciones son brutales. Sí, claro, totalmente. Se abre el campo, ¿no? Se abre el campo. Claro. La mezcla de las dos cosas. Sí. Así que bueno, y también, por ejemplo, una muchacha que lee el tarot antes de hacer una constelación, por ejemplo, ¿no? Digo, si el consultante o la consultante está afín y quiere, lee el tarot, ¿no? Y es interesante porque el tarot también da otra mirada, a veces, de lo que el consultante va. Por ejemplo, ella me contaba que hace unas semanas fue una muchacha que ella quería constelar su relación de pareja, ¿no? Bueno, entonces Ale, que es esta alumna mía, que es consteladora, Ale le sacó unas cartitas para el tarot respecto de este tema. Claro, y lo que le mostraba el tarot es que la muchacha se relacionaba desde la herida en las relaciones de pareja, ¿no? Que no era tanto el otro, sino que era cómo ella se relacionaba, ¿no? Que iba desde la herida o desde las corazas,
no me acuerdo qué cartas salieron, pero esa fue lo que apareció. Entonces lo que hizo Ale, en vez de constelar la pareja, consteló su relación con la herida. Y ahí es mucho más interesante, ¿cierto? Cierto, muy cierto. Entonces, el tarot muchas veces puede ser una especie de, vamos a decirlo así, atajo al subconsciente, a lo que subyace. Entonces nos permite un camino más rápido para saber hacia dónde hay que ir, porque si no a veces, si nos quedamos solo en lo que trae muchas veces el consultante, la paciente, podemos también, el tarot nos puede hacer acceder al mundo interno de manera quizás más directa. ¿Por qué? Porque muchas veces la razón, la palabra va como enredando y uno tiene que desentramar para llegar quizás a un punto, al centro, ¿no? Pero es muy interesante. Así que después les contaré qué tal este taller o esta idea de taller que tenemos de constelaciones y tarot y ver cómo lo podemos aplicar nosotros también, ¿no? Que me podría interesar participar, ¿no? Bueno, cómo no, cómo no, cómo no. Entonces los mantengo al tanto, los mantengo al tanto. Los mantengo al tanto. Bien. Fer, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo venimos? Bien, bien, bien. Bien. Todo re interesante todo. Está interesante, ¿no? Bueno, estamos abriendo como algunas ventanas, y algunas cosas que están en el tintero, pero también la idea es que vean la amplitud que tiene el curso de tarot, ¿no? La amplitud. Yo les contaba, creo que en las primeras clases, que yo cuando llegué hacía cursos intensivos de sábado y domingo, explicando los 22 arcanos mayores, ¿no? Y era un matete de información, una pelota de información que lo que uno podía decantar o destilar era muy poco. Entonces me dije, y era muy reducido aparte, ¿no? Porque fíjense que todo lo que hemos visto de cada arcano, porque aparte no solo lo que hemos visto de cada arcano, sino que queda como procesando en uno lo que vio, ¿no? En el encuentro, ¿no? Entonces eso también, ese arcano va trabajando internamente, nos va movilizando internamente y vamos haciendo un proceso interno, cada uno con los arcanos, que nos va mostrando como cierto orden, ¿no? Que era un poco la idea también, ¿no? Que los arcanos vayan de a poco digiriéndose y ingresando en nosotros, ingresando en nosotros mismos. Así que bueno. Bueno, nos queda media horita en donde me gustaría que puedan tomarnos un tiempo para compartir sus experiencias, qué les pareció el curso, qué expectativa tenían, con qué mirada se van. Me gustaría esto decir, bueno, cómo ingresaron y cómo sienten, si es así, que el tarot los ayudó en la vida, qué pudieron tomar conciencia, ¿no? Cómo es su relación con el tarot. Lo que ustedes gusten compartir, me parecería que para mí está bueno para traerlo como una especie vamos a decir, de balance, de cierre, de ponerle palabras a lo que hemos experimentado y para saber también sus sensaciones, lo que les ha parecido. Así que bueno. Fer, ¿te gustaría compartir un poco qué expectativas tenías, qué te pareció este año, el grupo, las clases, lo que quieras, digo? Un tiempo para compartir tu experiencia. No, a mí, o sea, a mí me encantó el curso, la verdad. Me quedo súper contento, me gustó mucho. Nada, creo que algo una de las cosas que creo que más me gustaron es como la manera que tenés como de narrar las clases, de ir llevándolos. Quizás sea un poco también por la influencia esa que decís que tenés obviamente de literatura, de todo eso, como la manera muchas veces como de abordar los arcanos y contarlo como si fuera un cuento, digamos. Me conecta mucho eso, me gusta mucho como esa manera de cómo lo fuimos abordando. O sea, como que nada,
que cada clase estaba buenísima y eso de hacer referencias a, no sé, la etimología de las palabras y de dónde viene esto, de como abordar un poco de todo eso que decías, de alquimia, de esto, de lo otro, nada, como re nutritivo por todos lados. O sea, en eso a mí por lo menos me copó mucho la manera esa de cómo se llevó el curso. Después, en cuanto a las expectativas, no sé, en realidad no sé cuáles eran mis expectativas cuando empecé, porque era todo como un mundo nuevo en realidad, que me empezó a interesar de hace un tiempito esta parte, pero no era mucho lo que tenía más que haber visto. Es más, la única vez que había hecho una lectura había sido contigo, Rama, a principios de este año. Después, nada, había mirado videos de YouTube y que me interesaba un poco de cómo contaban las cosas y eso. Entonces en realidad era medio que, bueno, esto me gusta, quiero aprender algo nuevo que creo que me llama la atención, pero no sé si tenía tanta expectativa en realidad. Y la verdad que las colmó y las superó. O sea, me terminó encantando en ese sentido. Y después, nada, lo que me parece que está bueno es eso, de cómo se fue llevando, de que sea algo tipo anual, en eso, de que bueno, capaz que no sé, dábamos un arcano y te queda ahí en la cabeza y lo vas procesando. No sé, por ejemplo, algo que me pasa a mí, que, no sé, escucho música todo el día prácticamente. Y nada, en eso de cómo empezar a mirar desde otro lado, no sé, hoy en día escucho canciones y se me vienen arcanos a la cabeza. Lo paso relacionando. Estoy escuchando algo y digo, si esta gente, no sé, no es que le gustara el tarot o lo que sea, pero está hablando de este arcano. Claro. Lo está diciendo de otra manera, pero lo veo ahí. Entonces, como abrir los ojos un poco a todo ese lenguaje simbólico del que hablamos, sí, hoy en día me queda. No sé, o veo algo, lo veo mucho en la música porque es algo que me encanta escuchar música y estoy todo el día escuchando música, pero yo qué sé, capaz que ves una película, como hicimos aquella vez, y decís, este personaje es re esto. Como empezar a relacionar todo eso, en ese sentido como que lo noto, y está buenísimo. Pero nada, a mí me encantó, la verdad me encantó, siento que aprendí pila. También tener tu mirada, Marí, desde el lado de tus aportes, del lado de psicóloga, del camino que has recorrido. Nada, muchas veces por eso me quedo callado escuchando, porque siento que me nutro pila. Así que nada, agradecerle obviamente que a los dos, porque desde mi parte, súper contento. Bueno, Fer, muchas gracias ahí por tu palabra, por tu compartir. Voy a traer algunas cositas, estas que dijiste, esto de llevarlo como una narración, esto que decías que se hace como que uno va hilvanando una narrativa a la hora de abordar los arcanos y demás. Por un lado tiene que ver con mi historia, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? La literatura, el cine. Pero por otro lado también el contar como una narrativa, como una historia, toca, esto, ojo, no los quiero marear, toca la parte emocional del centro intelectual, ¿no? Toca la parte emocional del centro intelectual. Entonces genera otra conexión con las cosas, ¿no? Que ver cálculos fríos, por ejemplo. A mí me pasa, y esto es muy personal, lo voy a traer, ¿no? Por ejemplo, que es muy interesante la numerología, pero a mí me cuesta mucho entrar en relación con el 9. El 9 digo, o con un dibujito, así, o un 7. Pero me parece mucho más interesante y yo entro más en relación con una pintura, como esta, ¿no? Digo, porque claro, hay los números como entidades abstractas, que son complejas, pero tocan otra parte
del centro intelectual, ¿no? A mí no me conecta emocionalmente, ¿no? Entonces, en cambio, una pintura sí, ¿no? Una pintura como son las cartas del tarot, ¿no? Entonces, por eso me dedico al tarot y no a la numerología, que ojo, es muy interesante la numerología, es otro mapa, pero claro, yo no resueno tanto con ese camino, ¿no? Porque hay que entender que no todos los caminos son para todos, ¿no? Digo, y con esto no estoy sacándole mérito o su capacidad a la numerología. Lo que les digo es que yo no conecto tanto con la numerología como puedo conectar con el tarot. Si bien fíjese que nosotros traemos cuestiones de números y de numerología de alguna manera, pero la parte más que abarca la carta es la pintura. El número está chiquito arriba, pero está presente igual. Está presente, ¿no? Digo, entonces quería traer esto de que la narrativa, las pinturas, las imágenes tocan la parte emocional del centro intelectual. Como las parábolas. ¿Vieron que antes se enseñaban parábolas? ¿No? Las parábolas tienen muchas capas de lectura, las parábolas, ¿no? Tienen muchas capas de lectura. Pero no solo la moral o la más literal, la lineal, tienen muchas capas de lectura. Pero se contaban en parábolas porque tocan la parte emocional del centro intelectual. Genera otra empatía, podemos decir, otra cuestión, ¿eh? Así que bueno, Fer, me alegro mucho esto de que te haya gustado, que te haya servido para cambiar la mirada, ¿no? Para ver las cosas desde otra manera, ¿no? Desde otro lugar. Este ejemplo que nosotros hicimos, por ejemplo, una vez de ver la película Belleza Americana e identificar cada personaje con un arquetipo, era también la idea para ponerle cuerpo y darle vida a los arcanos, ¿no? Para como verlos en movimiento. Era un ejemplo para eso, ¿no? Para que no quede solo como conceptos o ideas, ¿no? Claro, tal personaje es el ejemplo del emperador. ¿Se acuerdan con el militar el que era militar de Belleza Americana? Bueno, ese es un ejemplo. Digo, cada uno tiene sus matices, cada persona, ¿no? Pero era como para que puedan verlo o ponerle un poco de movimiento a los arcanos, ¿no? Así que bueno, Fer, muchas gracias, me alegro que... Y ojalá... ¿Has leído el tarot? Amigas, amigos, sacado alguna cartita, conectado también desde ese lado. Poco, desde ese lado poco. Pero bueno, ya ahora con todos los arcanos me siento un poquito más seguro, digamos. Bueno, cuestión de animarse. Así que nada, es una linda actividad de verano también. Claro, jugar un poco, jugar en buen sentido, ¿no? Conectar, ¿no? Y practicar, ¿eh? Quizás sea una herramienta que tengas también para vos, como una guía, amigas, o simplemente, ¿no? Un nuevo lenguaje. Pero bueno, bienvenido. Bueno, Fer, ¿algo más que quieras compartir? No, por ese lado. Bueno, gracias, Fer. Después lo otro hablaremos, pero mi idea es poder seguir también el año que viene. Bueno, si quieren ahí, con respecto al año que viene, ahí ya más enero, ya estamos más descansados, quizás con la mente un poco más clara. Ahí nos escribimos al grupo y afinamos. ¿Les parece? Vemos con eso. Bien, bueno, muchas gracias. María Silvestre, me gustaría también que nos compartas un poco tu experiencia, lo que quieras traer. Pues yo diría algo similar a Fer, ¿eh? Es decir, que no tenía expectativas, no tenía representación, era muy nuevo para mí entrar en el mundo del tarot, pero tuve una sensación de encontrar mucho más de lo que podía esperar, y de estar muy nutrida por la clase, por el encuentro con vosotros, por el espacio también que pudiste brindar, de un espacio de no solo aprender, sino compartirse, y compartirse desde la forma genuina clásica de hablar, sino también de sacar cartas de vez en cuando, también poner exponerse un poquito a través de las cartas y
es decir, vivir el tarot, no solo aprenderlo, sino realmente vivirlo. Y me parece que brindas un espacio de mucha confianza, de mucha seguridad, que es muy cuidado el espacio, Ramiro, muy lindo. Te agradezco un montón porque Gracias. la verdad es que es una competencia que no tiene todo el mundo, de poder no solo transmitir como lo comentaba Fe, así de una forma que sea como un cuento, vamos a decir, pero también ofrecernos estos espacios de seguridad para compartirnos, que fue muy ameno, muy enriquecedor para mí, también en este tránsito en el cual estuve durante todo el año. Y sí, estoy re contra contenta y muy agradecida, de verdad, a ti, pero también a Fer, porque también me sentí muy acogida, muy sostenida por vosotros dos, y espero no haber tomado demasiado espacio. De vez en cuando miraba los videos el día siguiente y pensaba, oh, marica, ya un poco, vamos, ¿sabes? Eso, quiero que si fue molesta, que me lo digan, por favor. Hay mi forma de ser así, un poquito cascabel, me dijo un día una terapeuta, eres como un cascabel. Pero eso que intento también, no quiero. Y fue muy también nutritivo para mí, y te lo agradezco también, darme un espacio como para poder reflexionar en viva voz, porque esto ayuda a integrar, de confrontar, mezclar, amasar la propuesta que tú nos haces con lo que yo ya sé o reconozco de tal momento vital, porque se podría decir que todas estas cartas son momentos vitales. Y esto me hizo un montón de ecos con mi vida propia y con los pacientes también. Tal momento, mira, esto, clac, 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 clac. Y de ofrecerme un espacio también para poder, compartirlo con vosotros y contrastarlo, que a veces era un sí, a veces era un no, y me pareció muy bien. No sé si me explico. Sí. Así que sí, yo estoy muy contenta y me sentí muy acompañada realmente durante todo el tiempo por este espacio. Me encantó también la variedad de los enfoques que nos propusiste, es decir, un enfoque así como simbólico, un enfoque pictórico, un enfoque proyectivo también desde cada uno. Tú que ves aquí, cómo te resuena, esto me gustó, que haya como un espacio para una lectura proyectiva, una lectura desde el artista interno, ¿sabes? La lectura de Enrique Enríquez, esto me pareció muy nutritivo también. Y claro, el lenguaje simbólico también. Y sí, me encantó. De hecho, una canalizadora me dijo que yo me había ya acercado al tarot en otra vida. No sé si es cierto, pero me resuena mucho porque la verdad es que estas cartas las amo, me encantan, me chiflan, me parecen brutales. De la ambigüedad, me alegro que sea el tarot de Marsella que estudiemos, sino el tarot de Rider-Waite, porque la ambigüedad me chifla, me parece. Claro. Brutal, Sí. brutal. Deliciosa. ¿Y qué más? Quizás una pequeña acotar unos detalles que realmente son detalles, Ramiro, pero te lo comparto, que me parece que con este nivel que nos brindas, que de verdad yo creo que es de mucho nivel las clases que brindas, me parece que sería lindo que tengas un ordenador, no un móvil, para verte en grande, ¿sabes? Que me parece que esto iría de la par con la calidad que nos brindas,
que también al nivel concreto, físico, que no te veamos así, sino que te veamos en grande. Me parece que esto, ¿sabes? Importa también. Gracias. Y también que no estés trabajando con los datos de tu móvil, sino con Wi-Fi, para que la conexión, ¿sabes? Sí o sí te asegures que la conexión sea buena. Esto me parece que también va de la par con el nivel que tú brindes, que el nivel formal esté a la par, ¿sabes? Entiendo. Y lo digo como un elogio, un cumplido, no una crítica. Sí, sí, gracias. Sí, voy a hacer una pequeña Bueno, aclaración de eso que comparto, adhiero. Sí, siento que la parte siempre me costó un poco, fue un poco informal, pero digo, entiendo que de alguna manera de poco a poco me estoy formalizando. La idea del el año que viene ya me voy a un lugar donde hay mucha mejor internet, va a ser mucho más fluido todo, ¿no? Y por otro lado, la idea sea que las clases sean por Zoom y desde la tablet, ¿no? Que podamos grabar y que queden también en otra calidad. Que todo esto me voy a organizar en enero para poder, es justamente esto que traes vos, Mari, ¿no? Darle como un salto de calidad a las clases, el formato y demás, ¿no? Para que vaya eso, justamente acompasado con la calidad de la enseñanza. Comparto. Gracias por traerlo. no es que te lo mereces, es que eso, que va de la par. Y es... Yo un solo detallito también con los horarios, es que, a ver, que si empezamos un poquito tarde, entonces me parece que sería lo justo que acabemos un poquito tarde también, que sea siempre respetado las 2 horas, ¿sabes? Porque, a ver, como que a mí me parece justo que ahí también haya, que si hay precisión y exigencia a nivel de acabar a la hora, pues entonces debe haber lo mismo con empezar, ¿sabes? Eso que sea Bien. y si empezamos un poco tarde, pues entonces que acabamos un poco tarde. Bien. Es mi visión, ¿eh? Pero cada uno tiene lo suyo aquí. Sí, no, sí, está bien, ¿eh? Digo, eso también lo vamos viendo. Digo, a veces yo tengo otros compromisos después, entonces, digo, obviamente si yo entro tarde por una cuestión personal, digo, a veces hay algunas cuestiones, sí, podemos tomar otro tiempo. Si vemos que ustedes por X causa se demoran y yo tengo otro compromiso, bueno, ahí no podría seguir. Pero sí, entiendo y Claro, comprendo, claro. ¿no? Así que bueno, muchas gracias. ¿Y qué más? Y yo te diría que si, a ver, si quieres, yo te doy totalmente mi permiso para extraer de lo que acabo de decir este pequeño video para armarte testimonios ahí en Instagram. Y estaba escuchando también a Fer y pensaba que no sé si Fer le darías tu permiso de cortar este pedazo y de lo ponerte en Instagram. No sé si tienen un Instagram, pero sí, ahí tienes. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo, Muchas gracias. si quieres otro momento, pues bien, ¿verdad? Ah, bueno, sí, si les gustaría y tienen ganas, o hacer un texto, un breve texto donde puedan ustedes también exponer la experiencia o un video donde quieran contar la experiencia, para mí maravilloso. Maravilloso. Pero tú no lo puedes recordar de lo que acabamos de decir. Sí, lo que pasa es que con el tema del internet anda como medio cortado, ¿no? Esperamos. Pero no el nuestro. No, claro, a veces yo te escucho entrecortada. Digo, vos capaz que me escuchás fluido, pero a mí se me entrecorta, ¿no? Vale. Por eso, también una de las cosas de mudarme tiene que ver con esto que llamábamos, ¿no? Mejorar la calidad de internet para mejorar un poco el servicio que puedo ofrecer, ¿cierto? Así que, bueno, Muchas gracias a todos. muchas gracias. Encantada de seguir. ¿No? Y quería agregar esto que habías dicho, Marí Silvestre, respecto de que
La idea es que esto también sea un espacio, lo voy a apagar acá, un espacio cuidado, de alguna manera, ¿no? Un espacio en donde podamos abrirnos a compartir experiencias, qué cosas nos conmueven, ¿no? En qué tenemos ansiedad, miedos, y escucharnos sin juicio, ¿no? Entender que estamos en un espacio en donde nos conecta lo humano a nosotros, la humanidad nos atraviesa, ¿no? Entonces, en eso de estar atravesados por la humanidad, por lo humano, ¿no? Escucharnos sin juicio, que sea un lugar cuidado, que cada uno, si hace un aporte, lo haga desde un lugar amoroso, empático. Eso también es inspirador, de alguna manera, ¿no? Genera inspirador, es terapéutico, ¿no? Esto genera algo también terapéutico. Yo me acuerdo cuando iba a hacer terapia con un psicólogo Gestalt, estoy hablando hace 10, 12 años. Me acuerdo que muy simpático, teníamos muy buena relación. Yo le decía, mira, vos cambiaste la casa porque yo con las sesiones que te estoy pagando, nos reíamos, ¿no? Y lo que él me decía, dice, te voy a decir algo. ¿Sabes qué es terapéutico en sí mismo? Digo, yo tengo herramientas, me hice estudiado, tengo experiencia, conectar con pacientes, con gente, pero que alguien te escuche, que se interese en lo que vos le estás diciendo, que haya un feedback desde un lugar amoroso y que sea un espacio cuidado para donde vos te puedas expresar, eso es terapéutico en sí mismo, me decía. Obviamente que él tenía como profesional tenía un montón de herramientas, pero más allá de eso dice el dialogar, el charlar, el respetarnos, eso ya es terapéutico en sí mismo, ¿cierto? Así que esto también tiene esa búsqueda, ¿no? De, como decía Marie Silvestre, de vivir el tarot. Y en esto de vivir el tarot está esta parte de ver cómo nos ha atravesado la vida en la semana, ¿no? Compartir experiencias, tristezas, alegrías y escucharnos de manera respetuosa, cariñosa, ¿no? Sacar alguna carta, hacer una lectura con suma empatía y cuidado, como lo venimos haciendo, eso también es terapéutico. Entonces, bienvenida sea este espacio de encuentro. Así que bueno. Bueno, les quiero agradecer entonces de corazón por este tiempo recorrido, por todo esto caminado, ¿no? Por lo aprendido. Y bueno, desearles que cierren, que puedan descansar, que puedan permitir nutrirse de lo que necesiten en este cierre de año y que inicien el año 2026 de la mejor manera posible. Y decirles que el grupo está abierto, si tienen alguna duda, quieren compartir algo. Yo quizás esté medio desconectado de las redes, pero cuando vea y tenga tiempo, respondo, ¿no? Pero digo, el grupo sigue abierto, o si quieren recomendar un libro, una película, algo que vieron, que sientan que es afín, el grupo está abierto para eso. ¿Mm? Yo, fíjate, tengo un problema ahora con el despacho, capaz hago una tirada de tarot porque estoy dudando de si seguir con el despacho o ya devolverlo. A ver, estoy en una situación un poco tricky. No sé si me permitiría capaz compartir con vosotros esa tirada. Sí, claro. Sí, sí. Sí, digo, compartila con tu interpretación, con tu mirada, y nosotros, Claro. con Fer, hacemos nuestra mirada y nuestro aporte. Nuestro aporte. Claro. Ok, d'accord. Así Voy a canalizar también con los colegas hace poco. Vamos a ver. Pero sí siento que estoy en un cruce ahí. Y bueno, pues. Una pregunta. Sí, Fer. ¿Qué es básicamente todo lo que son la figura de la corte y los arcanos menores, digamos? El año que viene, sí, vamos a ver figuras de la corte, arcanos menores,
Vamos a profundizar en algunas cositas de los arcanos mayores, agregarle algunos matices, otras miradas, ¿no? Vamos a ver árbol genealógico y tarot, astrología y tarot, como para integrar otras miradas. Y bueno, vemos si hay algunos intereses u otras cuestiones, ¿no? Pero ese es medianamente el plan. El plan. Así que bueno. Bueno, gente linda, que tengan hermoso cierre de año. Desde acá les agradezco y les mando un gran abrazo. De corazón. Bueno, que pasen lindo. Nos vemos. Chau, chau. Gracias.